La filosofía, al final, es el ejercicio de la razón en la búsqueda de las respuestas a las preguntas más radicales que tenemos como dentro. Y la razón, desde el punto de vista del creyente, es un don de Dios, ¿no? O sea, Dios nos ha dado la razón no para que no la usemos, sino al contrario, para que la usemos y para que podamos evaluar la fe desde una perspectiva también racional y razonable, ¿no? Entonces, esto es algo que decía Chesterton, por ejemplo. Él decía, cuando yo voy a la iglesia me quito el sombrero, pero no me quito el cerebro, ¿no? Entonces, la razón Dios nos la ha dado para usarla y para usarla a fondo en estas preguntas que nos ha puesto Él mismo también en el corazón. Y eso al final es lo que la filosofía hace. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Bien, hoy, como es costumbre en este canal, tengo un invitado muy especial. Es primera vez que está por acá en esta casita pequeña, en este rinconcito llamado Enfoca tu Fe, donde tratamos de enfocar nuestra fe de la mejor manera. Hoy tengo conmigo a mi buen amigo, el doctor, ya es doctor, a mi amigo el doctor Enric Gel. Enric, ¿se dice Enric o se dice Enric? Mira, es un nombre catalán, entonces en catalán tenemos lo que se llama la vocal neutra, que es algo que está entre medias, entre una A y una E. Entonces se pronuncia Enric, Ok, pero no pasa nada si lo pronuncias Enric. Yo me muy giro bien. igual. Entonces, ahora sí, tengo conmigo a mi buen amigo Enric de Adictos a la Filosofía. Enric, mi hermano, bienvenido a este humilde canal llamado Enfoca tu Fe. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, muchas gracias, William. Muy contento de estar aquí contigo y de compartir este ratito con tu audiencia. Muy bien, no, gracias a vos, mi hermano, por aceptar la invitación. Y bueno, resulta que hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y muy especial, que es de filosofía. ¿Será que mi buen amigo Enric podrá hablar con nosotros alguito de filosofía? Pues bueno, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, pero resulta que hay personas que están del otro lado, quizás viendo en este momento, que quizás van a ver esta transmisión más adelante, que no saben todavía quién es mi buen amigo Enric. Entonces, Enric, mi hermano, para las personas que quizás aún no han tenido el gusto de conocerte a vos, tu trabajo, tu canal, ¿quién es Enric? Ojo, yo sé que Enric tranquilamente podría darnos una muy buena definición de la pregunta filosófica y existencial del quién soy yo, pero en este caso la idea es, bueno, ¿quién es Enric, la persona? ¿Dónde vive? ¿Es un sacerdote? ¿Es un laico? ¿Está casado? ¿Es un religioso en un monasterio? No sé, ¿quién es Enric? Bueno, pues mira, yo soy de Barcelona, estoy casado, tengo 2 hijas y la verdad es que llevo estudiando filosofía desde hace ya más de 10 años, desde el 2011 que empecé el grado de filosofía en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y desde el 2016 que empecé un proyecto de divulgación de la filosofía en YouTube y lo llamé pues Adictos a la Filosofía. Y desde entonces que subo contenido acerca de la filosofía, acerca de los filósofos, de cosas que a mí me interesan de esta disciplina. Y desde entonces, pues que ha ido creciendo el canal y hasta el día de hoy que sigo haciendo lo mismo. Genial, mi hermano. Entonces me parece que antes llevas muy poco en el campo para ya tener un doctorado en filosofía, que precisamente sé que es reciente y aprovecho Ujú. para darte, hombre, las felicitaciones de parte mía y de la audiencia de Enfoca tu Fe. Felicitaciones, Enrique, hombre,
por el doctorado. Contanos un poquito, hombre, sobre este doctorado, antes de adentrarnos pues en el tema principal que vamos a tener el día de hoy, que es sobre tu libro. Pero bueno, ¿de qué fue ese doctorado, hermano, entonces, que ya has podido llegar a buen término? Sí, muchas gracias por las felicitaciones. La verdad es que fue un camino arduo, pero bonito también. Eso, la verdad es que estuvo bien. Yo tenía como muchas ganas de estudiar algo de filosofía política y por eso después del grado me fui a hacer un máster de filosofía política en Barcelona. Pero como que en algún momento me di cuenta de que para realmente aclararme con las preguntas de la filosofía política tenía que aclararme primero con las preguntas de la ética. Tenía que dar con las claves de la ética. Y entonces empecé en el 2018 un doctorado con la idea de que fuera en torno a la ética aristotélica. Y en algún momento, muy nada más empezar, me di cuenta de que para dar con las claves de la ética necesitaba aclararme primero con la metafísica. Así que terminó siendo una tesis de la metafísica que hay detrás de la ética en Aristóteles y en Santo Tomás, ¿no? Y eso es lo que he tratado. He tratado de identificar cuáles son los pilares metafísicos de una ética de inspiración aristotélica y ver qué defensas se pueden hacer de esos pilares, qué defensas se han hecho en la filosofía contemporánea e intentar ligarlo todo también un poco con la cuestión de la existencia de Dios, de si es necesario Dios para sustentar de algún modo los valores morales objetivos, ¿no? Como se suele argumentar tantas veces, intentar explorar un poquito esa pregunta también. Y nada, defendí hace muy poco, como tú decías, el 10 de julio mismo, defendí y desde entonces que soy doctor. Bueno, una maravilla y nuevamente, hermano, felicitaciones. Y sé que obviamente ese trabajo doctoral que has realizado, mi hermano, a muchos de todas formas también nos va a servir mucho y va a ser de mucho bien y muchos frutos para todo este campo, incluso no solo desde la filosofía, sino desde la parte teológica. Entonces, de verdad que es muy bonito, hermano, que se puedan dar este tipo de avances y logros. Mi hermano, una pregunta también un poco capciosa porque hay personas que quizás como no te conocían, que es extraño hoy en día, pero para las personas que quizás no te conocían y que de pronto vayan a ir a suscribirse a tu canal y vayan a empezar a ver tu contenido, quizás van a ver un personaje muy curioso en tus videos, pero para esas personas que todavía no lo conocen y no saben quién es, André, mi hermano, ¿quién es Leónidas? Hombre, Leónidas es el alma del canal, es el genio detrás de todos los vídeos y es la encarnación del espíritu absoluto de Hegel en estos últimos años que le quedan al mundo, ¿no? No, a ver, es como mi alter ego, podríamos decir que es mi alter ego y trata de ser un poquito el relieve cómico de los vídeos, pero intentando aportar siempre alguna perspectiva así un poquito más fresca. Excelente. Mi hermano, bueno, entonces vamos a empezar. Y la primera pregunta que te quiero hacer, hermano, es algo que suele decirse por muchas personas, pero que a final de cuentas uno muchas veces no sabe si se está afirmando de manera correcta o si no es correcta o si se dice de otra manera. Y es lo siguiente, ¿vamos a hablar de filosofía o vamos a hacer filosofía o vamos a filosofar? ¿Cuál de las tres es correcta o hay alguna incorrecta o hay alguna cuarta opción que desmienta las otras tres? ¿Cómo se diría, hermano? No, pues es una buena pregunta. A ver, yo creo que a poco que uno se ponga a hablar de filosofía, estará haciendo filosofía y por tanto filosofando, ¿no? O sea, es muy difícil ponerse a hablar de filosofía sin entrar directamente a filosofar, ¿no? O sea, a ver, uno quizás podría como hablar de filosofía en el sentido de, bueno, vamos a explicar lo que han pensado los filósofos, pero es que en esa misma explicación de opiniones de los filósofos ya estás ejerciendo tu razón filosófica en la manera en que lo expones, en la manera en que lo explicas, en la manera en que discretamente quizás haces alguna pequeña crítica a lo que estás exponiendo, ¿no? Entonces ya en eso ya estás utilizando tu razón filosófica, ya estás filosofando, ¿no? De alguna manera. Así que yo diría, yo suelo utilizarlo de manera intercambiable las tres expresiones, pero siempre el objetivo es realmente filosofar, es decir, el objetivo es llegar uno a hacerse esas preguntas y a intentar seguir los pasos de los que antes que nosotros han pensado de manera mucho más profunda estas cuestiones.
Completamente entendido y creo que era más o menos la línea por la que yo creo que iba a ir la respuesta. Y yo creo que es básicamente eso también lo que le va a dar la entrada al tema en cuestión de esta entrevista, que es el reciente libro de mi buen amigo Enric, y es el libro de ¿Hay filosofía en tu nevera?, que precisamente veo que está allá atrás. Aquí, exacto. Sí, ahí está. Muy bien. Cuando yo escuché la primera vez el título del libro, obviamente fue para mí causa, motivo de sacarme una buena sonrisa y trajo a mi mente una anécdota y era sobre un sacerdote, sobre un cura que de todas las maneras, había y por haber, de cualquier tema que le hablaran, terminaba hablando de religión y especialmente de la confesión. Entonces es muy curioso porque, por ejemplo, se puso un día a hablar con un carpintero y el sacerdote le dijo, ¿sabía usted que los confesionarios están hechos de madera? Pues bien, hablemos. Y entonces ya cambió el tema y hablemos de la confesión. Lo mismo veo yo. Si un sacerdote puede hablar de cualquier tema y siempre llevarlo a la religión, ¿por qué un filósofo no va a poder incluso hacer filosofía hasta dentro de una nevera? Pues bien, el libro se llama ¿Hay filosofía en tu nevera? Enrique, ¿por qué ese nombre, hermano? ¿Cómo surgió la idea? ¿O la tenías clara desde siempre que así se iba a llamar tu libro? Sí, no, desde siempre no, pero a ver, hay varios como motivos por los cuales, digamos, se titula así. Uno es para dar, o sea, para transmitir esa idea de que la filosofía al final la puedes encontrar en todas partes. Y realmente si uno está dispuesto a dejarse llevar un poquito por las cuestiones filosóficas, siempre va a terminar llegando a una pregunta de naturaleza filosófica si es, o sea, si es consistente y es constante en el hecho mismo de preguntarse acerca de algo, ¿no? O sea, yo siempre digo que uno puede agarrar hasta la experiencia más ordinaria, como la de que estamos hablando tú y yo, y a empezar a hacerse preguntas acerca de eso y terminará llegando a pozo filosófico, o sea, terminará llegando a alguna cuestión que es de naturaleza filosófica y que despierta la reflexión filosófica. Entonces, eso es un poquito lo que intenta transmitir el título, también intenta dar a entender o dar un pequeño atisbo de cuál es el tono del libro, que es un tono muy sugerente, muy divulgativo, ¿no? Muy accesible, o sea, no es en plan una filosofía demasiado académica o con muchos tecnicismos, muchos academicismos, ¿no? Entonces, eso es lo que intenta transmitir el título. Luego, también está el hecho de que el libro empieza con una anécdota mía que yo tengo muy grabada en la memoria de ser joven, o sea, tener unos 13, 14 años, una cosa así, y ir a la cocina a prepararme un bocadillo, entonces abrir la nevera y de pronto como verme asaltado por una pregunta muy extraña del tipo, ¿cómo es que yo soy yo en lugar de ser mi madre o mi padre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que yo sea yo, ¿no? Y ya me ves ahí a mí abrí con la nevera medio abierta, ¿no? Y haciéndome esa pregunta tan extraña. Entonces yo empiezo con esa anécdota y luego lo que hago es que todo el libro, cada capítulo, tomo como punto de partida algo que puedes hacer con tu nevera, algo que puedes encontrar en la nevera, etcétera, como para mostrar eso que digo de que puedes empezar a hacer filosofía a partir de literalmente cualquier cosa, incluso con un objeto de lo más cotidiano, ¿no? Totalmente, con solo abrir la nevera. ¿Quién soy yo? Exacto. Muy ¿Y qué bueno, muy hago bueno. aquí? Sí, ¿Quién soy yo literal. y qué hago aquí? No me acuerdo que había venido a buscar, ¿no? Sí. Lo importante es lo que está pasando en en este momento. Por cierto, este momento, existe el tiempo. En fin. Enrique, ¿por qué un libro más de introducción a la filosofía? ¿No hay muchos ya? Hay muchos y hay muy buenos, obviamente. No había ninguno escrito por mí, ¿no? Entonces ese era un motivo para... Nah, yo lo que he querido es que fuera un libro muy personal, ¿vale? Que se alejara un poquito de los tópicos en el sentido de, o sea, no es un libro de historia de la filosofía, no es un libro de, aunque hay historia de la filosofía en el libro, pero no es como, no te estoy explicando historia de la filosofía solo para que tú sepas qué pensó esta persona, sino para que reflexionemos con lo que pensaron esos autores, ¿no? Entonces yo quería, más que un libro de historia de la filosofía o que hiciera un repaso de la historia de la filosofía, quería un libro que pudiera estar tratando distintos temas que a mí me interesan o que me parecen muy interesantes de la reflexión histórica de la filosofía y tratarlos desde una perspectiva concreta, que a veces lo que pasa en los libros de introducción a la filosofía
es que se plantean como desde una perspectiva neutra, en plan, yo te voy a plantear las opciones y tú escoges lo que tú pienses de verdad, pero luego en la práctica no son tan neutros, ¿no? Porque en la misma selección de los temas, la misma selección de las respuestas, la misma exposición que se hace de según qué respuestas o según qué posturas, es imposible ser realmente neutro. Entonces, la presentación de neutralidad a mí siempre me ha parecido en algunas de estas introducciones a la filosofía muy engañosa. Entonces yo ya voy con la cara descubierta y digo, no, yo tengo una perspectiva concreta, una perspectiva particular, de corte realista aristotélico, y voy a estar abordando estas cuestiones desde esta perspectiva, te voy a presentar cuál es mi razonamiento y luego cada uno que piense lo que quiera, obviamente, pero al menos como que... Entonces eso es algo que creo yo que es particular, quizás no voy a decir único, porque no lo es obviamente, pero es particular de este libro en tanto que introduce a la filosofía, que te presenta, que te lleva de la mano por una serie de grandes temas desde una perspectiva concreta que es la del realismo aristotélico. Me parece que aunque no sea único, y como lo dices, hermano, es muy particular, me parece que antes es una muy buena iniciativa de hacerlo de esta manera, aunque creo que para algunos profesores va a ser una piedrita en el zapato cuando algunos de sus alumnos empiecen a leerlo. Bueno, puede ser, pero eso es lo normal, eso va a pasar con cualquier libro de filosofía. O sea, al final cada uno lo va a abordar desde la perspectiva que a él le parece la correcta, ¿no? Pero bueno, al menos o sea, yo he intentado hacer un libro que a uno le dé las herramientas para estar reflexionando conmigo y para poder, que pueda entrar en un debate con lo que yo estoy diciendo si es que no está de acuerdo, ¿no? O sea, que él vea cuál es el razonamiento y pueda identificar, vale, no estoy de acuerdo porque en este punto de aquí es donde yo me separo de lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces eso es lo que he intentado plantear. Muy bueno, o sea, básicamente también veo que el libro es una especie de manual para entender los videos de Adictos a la Filosofía. Sí, sí, aunque Entonces, hay muchísimo material que no está en los vídeos, obviamente. O sea, prácticamente, bueno, hay muy poquito material que se repite de los vídeos al libro, la verdad. Pero sí. Pero obviamente, o sea, si alguien sigue mi contenido y le gusta mi contenido, va a disfrutar del libro un montón, porque es básicamente lo mismo, pero en formato. O sea, es el mismo Enric, pero en formato libro. Vamos. maravilloso. Y precisamente ahí viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿el libro para quién está escrito? ¿Para doctores en filosofía? ¿Está escrito para mi mamá? ¿Está escrito para los que ven el canal? ¿Solamente para los que creen en Dios o también para los ateos, agnósticos, escépticos? ¿Para quién está escrito Hay filosofía en tu nevera, mi hermano? Sí. O sea, está escrito, o al menos esa ha sido mi intención, para cualquier persona que quiera introducirse a la filosofía y que tenga interés en introducirse a la filosofía y que quiera empezar de cero. O sea, yo he intentado escribir un libro que fuera de lo más accesible a un público que no haya, digamos, que no sea un público especializado. Que luego creo que como es un libro con una perspectiva muy particular, ¿sí? Y que está proponiendo una serie de respuestas, creo que también tiene algo de valor para quien esté más iniciado, ¿sí? Quien esté más iniciado en la filosofía y quien tenga un poquito más de bagaje, creo que también es un libro que le puede aportar. Pero principalmente, pues para personas que se quieran introducir en el mundo de la filosofía y que no sepan por dónde empezar para no... Pues este es un libro para ellos, pensado para ellos. Ok, eso me parece excelente porque de eso sí más bien hay poco, porque casi siempre el libro de filosofía viene de entrada con mucho tecnicismo, asumiendo que quien lo está leyendo ya tiene obviamente un bagaje y un recorrido dentro del mundo de la filosofía. Entonces creo que en ese sentido sí me parece muy, muy bueno. Y dado eso, ahí viene entonces la siguiente pregunta y es que, bueno, este canal donde estamos haciendo hoy día la entrevista se llama Enfoca tu fe. Y es precisamente para eso, para poder enfocar nuestra fe de la mejor manera. Y en ese orden de ideas, ¿por qué, Enrique, sería importante que un creyente teísta, independientemente de su cosmovisión religiosa particular, por qué es importante que sepa y aprenda cuestiones, por lo menos básicas, de filosofía? O sea, la filosofía, al final, es el ejercicio de la razón en la búsqueda de las respuestas a las preguntas más radicales que tenemos como dentro.
Y la razón, desde el punto de vista del creyente, es un don de Dios, ¿no? O sea, Dios nos ha dado la razón no para que no la usemos, sino al contrario, para que la usemos y para que podamos evaluar la fe desde una perspectiva también racional y razonable, ¿no? Entonces, esto es algo que decía Chesterton, por ejemplo. Él decía, cuando yo voy a la iglesia me quito el sombrero, pero no me quito el cerebro, ¿no? Entonces, la razón Dios nos la ha dado para usarla y para usarla a fondo en estas preguntas que nos ha puesto él mismo también en el corazón. Y eso al final es lo que la filosofía hace. Entonces, la filosofía es la aliada del creyente porque el autor de la razón es el mismo que el autor de la naturaleza y que el autor de la escritura y que el autor de la revelación. Entonces, no tiene que tener miedo el creyente del uso de la razón, porque al final es el uso de esa misma herramienta que Dios le ha dado para entender el mundo y para entender la revelación que le está intentando transmitir. Así que, vamos, la filosofía yo creo que es importantísima para el creyente. Y lo ha sido tradicionalmente en toda la historia del cristianismo, ha tenido un papel súper central. Sí, totalmente. Es que te hacía esta pregunta precisamente, mi hermano, porque bueno, uno ve que la persona que, por ejemplo, se empieza a interesar en temas como la apologética, necesariamente conoce un poco de filosofía, le gusta, sabe para qué sirve, sabe cómo utilizarla dentro del campo teológico y todo, ¿cierto? Pero también hay creyentes y hay cristianos, hermano, con muy buenas intenciones y todo esto, pero que a veces piensan que la filosofía está tan lejos porque lo que conocen de filosofía ha sido, por ejemplo, ese profesor de colegio que era ateo o ese ateo universitario que llega con las cuestiones filosóficas trascendentales de Marx, de Kant. Entonces, desconociendo, por ejemplo, muchas veces a un Santo Tomás de Aquino. Entonces, por eso lo preguntaba, ¿por qué es importante que el creyente precisamente se forme también un poco, así sea de manera básica, en filosofía? Porque también hay personas que conocen de filosofía, pero están en el campo contrario, ¿cierto? En ese orden de ideas, también, por ejemplo, yo veo ahí ya entrando como al tema de los capítulos de los que habla el libro, como para que la gente que está viendo aquí se empiece ya como a enamorar y a querer comprar entonces ya el libro, bien sea en físico o en digital, pero para que lo puedan tener y dado que es un libro que habla precisamente de nevera, de comida, de filosofía, pues que se lo devoren enterito. Y en ese orden de ideas, hermano, con base en el capítulo número 1, filosofía, ¿qué es? ¿Se come? Y como bien decía ahí, es un océano de preguntas. Entonces, ahí viene esta cuestión básicamente con el capítulo 1, hermano. ¿Es imposible estar sin filosofía? Claro, esa es una de las cosas que yo planteo en ese capítulo, que es que la filosofía es inevitable. O sea, al final, incluso la persona que exteriormente va diciendo que es la más contraria a la filosofía, que no hay que hacer filosofía, que la filosofía es dañina, que basta con la Biblia, por ejemplo, que solo necesitamos la Biblia, que la filosofía tenemos que evitarla todo lo posible, pues incluso esa persona se está moviendo, actuando y pensando y expresándose en base a toda una serie de presupuestos filosóficos que lo único que va a pasar es que no los habrá puesto nunca en cuestión y no los habrá evaluado nunca de manera crítica. Entonces, por eso la única alternativa a hacer filosofía es estar viviendo según una filosofía completamente inconsciente y que no hayas puesto a examen y que será la filosofía que otras personas hayan conseguido como poner de moda en el momento y el lugar histórico que le haya tocado vivir a cada uno. Entonces, ya que no podemos no estar sin filosofía, pues qué mejor que intentar nosotros desenvolvernos en ella lo mejor posible. Totalmente, hermano. Eso que dices es muy cierto porque si uno mismo no empieza a formarse un poco en filosofía, la única filosofía que va a tener es la filosofía que ya hizo otro. Entonces, si es la filosofía que ya hizo otro, muchas veces son las ideas a veces sesgadas de otro. Por ejemplo, yo llegué al ateísmo básicamente por eso, por un profesor de filosofía en el colegio ateo. ¿Y por qué? Porque fue él el que me empezó a mí a responder preguntas que normalmente el cristiano, el teísta, el creyente no tenía respuesta. Entonces, como este fue el único que me dio respuesta, yo asumí que quien tenía la razón era él y no quien no me da obviamente las respuestas. Entonces, ahí también viene un punto muy, muy fuerte. Y yo creo que eso nos lleva un poco también al capítulo número 2. Y si no hay nada en tu nevera, ¿cierto? Que es obviamente el tema contra el escepticismo. Y yo cuando empecé a ver esta parte, yo empecé a ver, bueno, y si la nevera es el cerebro,
No sé si de pronto en algún momento se dirá eso, pero yo lo veía como así, ok, ¿será que es que la nevera es el cerebro? Porque entonces o hay o no hay. ¿Qué comida tengo yo aquí? ¿De qué manera la tengo organizada? ¿Cierto? Y en ese orden de ideas viene entonces el tema de la duda, como se plantea en el capítulo 2, ¿cierto? Enrique, ¿cuál es el límite sano de la duda? Es decir, hay personas que prefieren no dudar de nada y aceptarlo todo como venga, ¿cierto? Bien sea el ateo que simplemente dice yo solamente creo en la ciencia, entonces lo que me diga la ciencia es el absoluto punto aparte y se acabó, o por ejemplo el fideísta que simplemente porque lo dijo la Biblia de manera literal, o el hermano separado que porque lo dijo el pastor entonces esto es así, o porque hay incluso sacerdotes quizás hasta a veces mal formados, hermano, dicen el infierno no existe y presuponen muchas cosas, entonces yo tengo que aceptarlo todo, ¿cierto? O dudar de nada o dudar de todo. ¿Cuál es el límite sano de la duda para llegar a un puerto objetivo? Sí, eso es lo que intento justamente determinar en ese segundo capítulo, porque, o sea, yo tenía como muy claro que el segundo capítulo tenía que abordar el escepticismo como de frente, porque yo en mi, digamos, en mis estudios me he encontrado muchas veces teniendo conversaciones de lo más absurdas, ¿no? O sea, me acuerdo de estar discutiendo con un amigo que me decía que él solamente estaba seguro de su propia existencia, que no podía estar realmente seguro de que yo existiera, ¿no? Y yo intentando convencerle de lo contrario y obviamente pues no lo conseguía, ¿no? O sea, cosas como muy absurdas. O sea, yo he tenido discusiones muy absurdas. Entonces, yo creo que eso nace de un escepticismo descontrolado, de un paradigma filosófico según el cual la filosofía consiste en dudar de todo, quizás, o en exigir una certeza absoluta acerca de todas las cosas, etcétera. Entonces, yo creo que eso es un método completamente erróneo que no te lleva a ninguna parte, o sea, que al final lo único que te lleva es a que no puedes estar realmente seguro de nada, ¿no? Y entonces lo que intento es plantear que no hay que ir por ese camino, que ese camino no te lleva a ninguna parte y que por tanto lo que tenemos que hacer como filósofos es partir de una base de sentido común. Y por sentido común a lo que yo me refiero es a todas esas cosas que damos por supuestas cuando no estamos haciendo filosofía. Por ejemplo, Descartes. Todos sabemos que Descartes en su primera meditación se pone a dudar de absolutamente todas las cosas, de los sentidos del mundo exterior, se pone a dudar de que si tiene cuerpo, que cree que seguramente no tiene cuerpo, se pone a dudar de las verdades matemáticas, etcétera. Entonces termina la meditación diciendo y estoy sumido en la más absoluta oscuridad, no estoy seguro ya de nada, no sé qué hacer. Punto final de la primera meditación, se levanta de la silla, se va a meter un bistec entre pecho y espalda y se va a dormir, se tapa porque tiene mucho frío, ¿no? Entonces como que deja de hacer filosofía y de nuevo vuelven todas las certezas de la vida ordinaria y del sentido común, ¿no? Entonces yo lo que planteo es que en lugar de empezar la filosofía por la duda, vamos a empezar la filosofía por esas cosas que en nuestra vida ordinaria ya sabemos que son verdad. Entonces yo ya sé en mi vida ordinaria que no solamente existo yo, que existen mis familiares, que yo no soy la primera persona que se hace estas preguntas, que yo no soy lo único que existe en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, si todas estas cosas ya las sé y ya las conozco en mi experiencia, ¿por qué las voy a desechar en mi filosofía? Al contrario, voy a hacer que mi filosofía parta de ellas y las intente explicar y esclarecer lo máximo posible, ¿no? Entonces, eso es lo que planteo. Claro, eso al final es tener una actitud en la que sí, hay algunas cosas de las que hay que dudar y de las que vale la pena dudar, pero hay que saber reconocer también aquellas de las que no vale la pena dudar, porque es que si te pones a dudar de ellas, no vas a poder salir de esa duda. Esa duda se convierte en un laberinto que no tiene salida, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que intento plantear. O sea, al final hay que como intentar balancear dos deseos, ¿no? O sea, tenemos el deseo de conocer la verdad. Entonces, si lo aceptáramos absolutamente todo, pues sí, conoceríamos todas las verdades, pero también aceptaríamos todos los errores. Pero también tenemos el deseo de evitar el error en la medida de lo posible, ¿no? Pero claro, si lo rechazamos todo, sí, no nos vamos a creer ningún error, pero tampoco vamos a conocer ninguna verdad, ¿no? Entonces está el truco en encontrar el punto medio entre esas dos cosas y balancear los dos deseos de conocer cuantas más verdades mejor, evitando todos los errores posibles y en ese equilibrio yo creo que está la habilidad de reconocer
aquellas cosas de las que no es razonable dudar, ¿no? Y aquellas cosas en las que el escepticismo hay que rechazarlo porque te lleva justamente a absurdos, ¿no? Totalmente, porque ahí es donde viene entonces, bueno, entonces que es verdad, ¿cierto? Es impresionante cómo va esto y yo lo que estoy también notando es la forma sistemática y ordenada en la que está yendo precisamente tu libro, porque esto nos lleva precisamente al capítulo 3. ¿Hay o no hay manzanas en tu nevera? Sobre el tema del principio de no contradicción, ¿sí o no? Antes de hacerte una pregunta con base en esto que me acabaste de decir, para que de pronto las personas que de pronto no lo sepan, sería entonces, hermano, ¿qué es el principio de no contradicción? Claro, exacto. Entonces, una vez yo ya he tratado del escepticismo, pues voy a intentar fundamentar cuál creo yo que es la verdad más segura, la verdad filosófica más segura, que es el principio de no contradicción. El principio de no contradicción es esta idea de que nada puede ser lo mismo y no lo mismo en el mismo sentido de lo mismo y simultáneamente, ¿no? O sea, de que una manzana no puede ser roja y no roja en el mismo sentido de la palabra y simultáneamente, ¿no? A la vez. Si es roja, eso excluye el que sea no roja, ¿no? Y si es no roja, eso excluye el que sea roja. Puede ser roja por un lado y no roja por el otro, pero entonces estamos cambiando el sentido, ¿no? O puede ser roja en un momento y no roja en otro momento, pero entonces ya no se cumple la condición de simultaneidad, ¿no? Pero como que todos reconocemos de manera como completamente intuitiva que algo no puede ser, no puede manifestar los contradictorios, los contrarios, de manera simultánea y en el mismo sentido. Y al final eso es la base del principio de no contradicción, que es la base del pensamiento racional también, porque sin ese principio uno no puede realmente razonar de manera lógica, porque es como la base de la lógica ese principio. Y también de la ciencia y de la filosofía. O sea, al final, o sea, lo que intento mostrar es que es un principio irrenunciable para todo aquel que quiera hacer de la consistencia lógica como el estándar con el cual juzgar todas las cosas. A lo mejor estudiar un poco ese principio era lo que le faltaba de pronto al amigo con el que estabas conversando que dudaba de todo menos de su propia existencia. A lo mejor hasta era ese principio el que le faltaba. Yo creo que en este capítulo tú empiezas, mi hermano, hablando de que, o sea, tú dices textualmente que la filosofía no puede empezar con la duda, incluso lo decías en la respuesta anterior. Entonces la idea es, bueno, entonces, ¿por dónde empezar la filosofía? Decías algo sobre el tema del sentido común, que a veces termina siendo el menos común de los sentidos. ¿Se contrapone la filosofía y el sentido común? O sea, ¿son enemigos o se complementan? Muchos filósofos, sobre todo modernos y contemporáneos, yo creo que se han tomado la tarea del filósofo como la de demoler las certezas del sentido común, ¿no? Y algunos hasta parece como que sentían cierto gustirrín, ¿no? Al hacerlo y que les realmente como que les gustaba mucho sacudir las certezas del hombre corriente, ¿no? Del hombre de la calle. Pero yo creo que durante buena parte de su inicio, la filosofía lo que fue y estoy pensando en Platón, estoy pensando en Aristóteles, estoy pensando en los grandes de la filosofía medieval, lo que fue una explicitación de las verdades del sentido común y un esclarecimiento de las cosas que el ser humano ya conoce en su experiencia ordinaria cuando no está haciendo filosofía. O sea, el ser humano conoce muchas cosas con anterioridad a la filosofía. Entonces, la filosofía lo que tiene que hacer no es ponerlas en duda, sino tomarlas como algo ya conocido y ver si las puede como conquistar desde otro punto de vista y con mayor profundidad. Entonces, eso es lo que planteo. Claro, yo lo que digo, por ejemplo, digo una cosa que es que si una filosofía tiene como conclusión, tiene como consecuencia que mi madre no me quiere o que no puedo estar seguro de que estoy teniendo esta conversación contigo, pues eso realmente, si uno lo piensa de manera fría, no es un motivo para ahora ponerme a dudar de que mi madre me quiera o de que esté teniendo una conversación contigo, sino que es un motivo para poner en duda esa filosofía y rechazarla por llevarme justamente a un resultado como completamente absurdo, que yo en mi experiencia sé que es falso, ¿no? Entonces, yo creo que a veces quizás el hombre común o cualquiera de nosotros desde la perspectiva del hombre común siente como esa vergüenza ante el filósofo y siente como que
si el filósofo le cuestiona alguna de esas certezas de la vida ordinaria, el filósofo es el que tiene razón. Entonces yo lo que intento es darle al ser humano corriente la confianza de decir, no, 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 si una filosofía lleva a una conclusión como completamente absurda desde el punto de vista de las cosas que tú en tu experiencia ya ves, ya experimentas que son verdaderas, pues eres tú el que le puedes decir al filósofo, estás errado, te has tenido que equivocar en alguna parte. No eres tú el que tiene que pensar y ponerse a plantear que a lo mejor todas esas cosas son falsas, sino que tú le puedes decir tranquilamente al filósofo, no, tú estás errado porque yo sé que mi madre me quiere. Tú estás errado porque yo sé que estoy teniendo una conversación con otra persona. Tú estás errado porque yo sé que ayer existía yo y que no, y que soy la misma persona que la que era ayer, ¿no? Entonces, bueno, intentar darle al ser humano corriente esa confianza ante quizás esos filósofos más abusananus, ¿no? Que decimos en catalán, más bullies, ¿no? Que intentaban como socavar todas esas certezas del sentido común. Eso es como si un terraplanista le dijera a un astronauta, qué pena, señor, usted está equivocado, la Tierra es plana. Claro, exacto. Al final, sí. Sí, exacto. O sea, eso son cosas tan evidentes y tan obvias que obviamente estar en desacuerdo termina siendo uno el que de verdad se pregunta, bueno, y pero esta persona, ¿cómo es posible que no vea una verdad tan evidente? Pero aún así existen personas que niegan verdades evidentes, como el que, por ejemplo, niegue que H2O es agua, cosas así que uno realmente ni se lo explica el por qué, pero existe, existe. Enrique, vamos entonces al capítulo número 4 de tu libro. Me parece que es un capítulo muy bueno, muy fascinante, pero que necesita muy buena explicación y que no sé hasta qué punto una persona que de pronto no tenga un buen bagaje o un buen caminar en algunos términos filosóficos pueda comprender bien. De pronto, con la explicación que nos des en este momento, a lo mejor uno puede decir, ah, bueno, ya voy de pronto con una mejor luz para entender este capítulo. Y si desenchufas la nevera, el problema del cambio. Y empezaría acá de pronto preguntándote, hermano, ¿por qué es tan importante Parménides? Si Parménides escribió una sola obra, que es un poema sobre la naturaleza, ¿por qué termina siendo tan importante Parménides? O sea, Parménides es el que consigue poner en crisis toda la filosofía presocrática que se había estado predicando sobre la convicción de que el origen de todas las cosas era algún tipo de sustancia única. Entonces, Parménides mira eso y dice, si eso es verdad, entonces el cambio es imposible y por tanto solamente existe una cosa, el ser, ¿no? Y de ahí no lo sacas, ¿no? Y del ser no puede salir la nada y no puede salir nada porque eso implicaría que cualquier otra cosa que no es el ser fuera, o sea, una ida de la olla impresionante, pero como que el punto clave de su reflexión es que no existe el cambio porque el cambio es imposible, porque implicaría un paso del no ser al ser. Entonces, claro, todos los filósofos post-parmenidios se ven obligados como a enfrentarse al desafío de Parménides. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera parten de esta filosofía del sentido común que yo estaba planteando y que Parménides traicionó. Pues si Parménides hubiera seguido ese consejo que yo estaba dando antes, hubiera dicho, no puede ser. Es evidente que existe el cambio. Me he tenido que equivocar en alguna parte en mi razonamiento. Voy a intentar revisarlo, ¿no? Pero no hace eso, sino que plantea su consecuencia absurda de que no existe el cambio como un descubrimiento impresionante, ¿no? Pero el resto de filósofos, como dicen, no, es que es evidentísimo que existe el cambio. Es que incluso para que Parménides me convenza a mí de que no existe el cambio, tiene que existir el cambio, porque yo pienso que sí que existe el cambio, entonces si paso a pensar que no existe, ha habido un cambio ahí, ¿no? Por tanto, es evidentísimo que existe el cambio y se tiene que intentar resolver el problema del Parménides. Y ese es el problema, como que es el problema motor que va moviendo toda la reflexión filosófica desde los presocráticos posteriores a Parménides, pasando por Platón y hasta llegar a Aristóteles, que creo yo que es el que da con la solución más satisfactoria en su doctrina del acto y la potencia, ¿no? Entonces, este es un capítulo que yo lo tomo como porque me gusta, porque sienta muy bien las bases
de algunos principios claves de la filosofía clásica, pero también porque es una muestra de esa reflexión de una filosofía del sentido común, de que parte no, de que el cambio es evidente, entonces vamos a ver cómo explicarlo y cómo responder a estas aporías, a estas dificultades que están intentando negar el cambio. Pero como que el punto de partida es que efectivamente el cambio existe porque es algo evidente que nos encontramos en la experiencia, ¿no? Excelente, aunque por ejemplo, pero no tenía de pronto también algo de razón de pronto Parmenides en el inicio de su postulado, dándolo, por ejemplo, cuando uno habla de la existencia, por ejemplo, de Dios, que él habla, por ejemplo, de que el ser tiene que ser eterno, porque el no ser no puede simplemente llegar a ser. Entonces, el Parmenides decía, el ser es eterno. Entonces, hablando de ese ser eterno, podría estar hablando, por ejemplo, de la idea que obviamente entendemos hoy como Dios. Y si esto lo complementamos, obviamente, con la filosofía aristotélica del tema del movimiento, de lo que es la potencia al acto, ahí podría tener un poco de razón. De pronto, donde se equivocó ahí Parmenides, sí fue en ese sentido de negar el tema del cambio. ¿O cómo sería ahí? ¿Cómo se entendería? ¿Sí Sí, tenía razón o sí está equivocado? o sea, lo que hay de verdadero en el pensamiento de Parménides es esa intuición fundamental que yo creo que es la clave de su filosofía de que de la nada nada sale. De la nada no puede salir nada. Eso es lo que hay de verdadero en su filosofía. El error, que es lo que luego le criticará a Platón y Aristóteles, está en pensar que en el cambio, que si el cambio fuera algo real, se estaría pasando de la nada al ser. ¿Sí? Estarían saliendo cosas de la nada si el cambio fuera real. Ese es el error. Pero que de la nada nada sale, eso es completamente verdadero y rescatable de la filosofía de Parménides, ¿no? Pero claro, entonces la idea es, a ver, si de la nada nada sale, que eso es verdad, y también es una creencia muy de sentido común, pero el cambio existe, entonces tiene que ser compatible estas dos cosas, no pueden ser incompatibles, ¿no? Por tanto, vamos a ver cómo compatibilizarlas. Y ahí está donde da la solución Aristóteles, que es lo que intento explicar en el resto del capítulo. Que precisamente veo que se habla también entonces del tema de la metafísica. Y ahí entonces entra una pregunta muy bonita y muy buena y que creo que a muchos les dará también luz, y es si la metafísica es una ciencia real. Te lo pregunto así es porque yo le escuché decir precisamente a un ateo que la metafísica era un invento para justificar aquello que solo cabe en la imaginación. Obviamente, descartando todo, dado que es un ateo materialista, ¿cierto? Un ateo materialista dice que la metafísica es simplemente una justificación de todo lo que puede salir desde la imaginación. La metafísica es una ciencia real, ¿cómo lo entendemos, hermano? A ver, lo primero de todo es que el materialismo es tan metafísica como el teísmo. O sea, el materialismo es una metafísica. Entonces, la metafísica al final es, digamos, esa parte de la filosofía que trata con la pregunta más radical acerca del porqué de todas las cosas. Y el materialismo es lo que está intentando ofrecer una explicación última de la realidad de todo lo que existe. Entonces, el materialismo es una metafísica, eso de entrada. Que si la metafísica es una ciencia, bueno, pues si entendemos por ciencia lo que entendemos hoy en día como en plan una ciencia que se rige por el método empírico, matemático, que utiliza la experimentación, que utiliza las matemáticas en el modelaje de sus teorías, etcétera, pues no, obviamente la metafísica no va a ser una ciencia. Pero si entendemos por ciencia lo que se entendía en la antigüedad, en plan es una disciplina rigurosa que trata con argumentos lógicos, que intenta estudiar un objeto concreto, real, etcétera, pues entonces sí que la metafísica es una ciencia, no es un arte, no es una poesía, no es una técnica, es una ciencia porque intenta dar una explicación última acerca de un objeto, en este caso la realidad en su conjunto, ¿no? A partir de sus causas. Entonces, es una ciencia en ese sentido. Qué buena respuesta, mi hermano. O sea, me parece que ya ahí quedaría muy, muy bien explicado para las personas que quizás obviamente pueden estar buscando esta luz, porque cuando muchas veces hay cosas que no se explican desde la parte material y se va es precisamente al campo de la metafísica, ahí es donde un ateo muchas veces como que pone la barrera y decir, bueno, aquí ya no podemos conversar porque eso ya simplemente es materia subjetiva. Entonces, muchas veces ni siquiera dan la oportunidad al diálogo porque
dicen que ahí hay que poner ya humor. Bien, mi hermano, vamos llegando ya al quinto capítulo del libro y me parece muy bueno el título. ¿Pueden salir cocos de una nevera vacía? La causalidad. Hermano, ¿por qué cocos? Pues la verdad es que no lo sé, pero me hacía como mucha gracia la idea de alguien abriendo una nevera vacía y que le diera un coco en toda la cara. No sé, me hacía mucha gracia. Entonces se quedó así, o sea, no sé, no tendría el mismo impacto. En plan, pueden salir cerezas de una, o sea, no tendría el mismo impacto. O sea, tiene mucho más impacto un coco en toda la cara, ¿no? Entonces, o sea, al final es eso. Bueno, yo creo que de todas formas, aquí en este capítulo se habla precisamente ya más como a profundidad del principio de causalidad, de la nada nada sale y precisamente lo estabas abordando pues en la respuesta anterior. A eso me refiero con que es muy bueno cómo se ve que el libro tiene una progresión muy sistemática y que una cosa va llevando a la otra, una cuestión va llevando a la otra y es muy bueno porque de esa manera lo que uno está leyendo lo puede complementar con aquello que ya ha acabado de leer. Y en ese sentido, hermano, en este capítulo, se podría tomar este capítulo de la causalidad como un argumento a favor de la existencia de Dios o sería solamente una especie de debate entre Kant y Aristóteles. Mm. Yo no trato el tema de la existencia de Dios, al menos de manera directa. Quizás si alguien quisiera, el capítulo que más se acerca a tratar ese tema es el siguiente, aunque explícitamente en el mismo capítulo digo que no necesariamente se tendría por qué tomar así, pero obviamente, claro, sin principio de causalidad no puedes realmente establecer de un modo filosófico la existencia de Dios, porque al final a Dios lo entendemos como la causa última del resto de entidades, ¿no? Entonces, sin el principio de causalidad no se podría establecer. Entonces, es un capítulo en el que si alguien está interesado en ese asunto, pues estoy sentando las bases y estoy defendiendo un paso clave en la demostración filosófica de la existencia de Dios. Que también te digo Maravilloso. que tampoco es una cosa, de nuevo, no es en plan una cosa como solo de interés para el creyente, porque, o sea, si realmente para uno ser ateo tiene que negar el principio de causalidad, pues yo creo que eso es un problema para el ateísmo. Y no me parece o sea, que a mí me sorprende a veces como que la distancia a la que ciertas personas están dispuestas a llegar como para negar una conclusión que no les termina de gustar, ¿no? Entonces, hombre, si para negar una conclusión tú tienes que negar un principio tan básico como el de causalidad, pues ojo, porque a lo mejor eso tiene consecuencias que no estás preparado para aceptar, ¿no? Como defiendo en ese capítulo. Totalmente, es como dicen por ahí de que el tema de los multiversos surgió como una excusa para negar lo evidente de un principio causal. Entonces, puede ser también como por ese lado. Hermano, cuéntanos un poquito cómo es eso de que entonces sería como un debate entre Kant y Aristóteles. Eso, uy, no me lo... Si eso se diera hoy en día, eso es para alquilar balcón VIP, hermano, platino, para pagar la boleta que sea pues ese debate. Contanos a ver cómo es eso. Sí, yo lo vería ese debate, ¿eh? Realmente. A ver, o sea, el capítulo termina, claro, si estoy hablando de la causalidad, entonces necesito hablar de Hume, ¿no? De su crítica a la causalidad, pero necesito hablar de Kant también, porque es el gran autor al que se recurre también como manera de negar la causalidad como un fenómeno real o predicable de las cosas reales en sí, ¿no? Extrasubjetivas. Pues Kant lo que planteaba es que la causalidad es una categoría a priori del sujeto con la que la mente humana de manera subconsciente como que ordena los fenómenos y da forma a los fenómenos, pero que no se puede predicar de las cosas en sí mismas, que nosotros cuando intentamos predicar la causalidad de las cosas en sí mismas estamos como yendo más allá de los límites de nuestro conocimiento. Entonces, claro, me tengo que enfrentar a Kant si estoy intentando establecer que el principio de causalidad es algo real y que nosotros podemos afirmar de las cosas como de la realidad en sí misma y que es un principio extrasubjetivo, ¿no? Y lo que hago es plantear, o sea, hago la explicación de Kant en contraste con Aristóteles porque yo lo que he encontrado es que esa es la mejor manera de entender a Kant. Porque
porque parece como que Kant es el espejo invertido de Aristóteles. Entonces, como Aristóteles representa la posición de sentido común, a mi juicio, pues empezando por la posición de sentido común, se ve muy bien y se entiende mucho mejor luego la negación de esa posición o la inversión de esa posición, que es Kant. Y lo que intento hacer es terminar mostrando cuáles son las consecuencias, a mi juicio, absurdas a las que lleva la propia filosofía de Kant e incluso algunas inconsistencias internas que terminan haciendo que el sistema kantiano sea inestable y que tengas que llevarlo o más allá de lo que Kant lo quería llevar al idealismo que hubo posterior, o que tengas que retroceder a un realismo de tipo aristotélico. Es impresionante, hermano. Y o sea, cuando yo vi esa parte que era contraponer a Kant con Aristóteles, eso precisamente me llevó a mi experiencia personal. Como te decía ahorita, hermano, yo llegué fue el tema del ateísmo por un profesor de filosofía en el colegio cuando estaba en noveno grado. Entonces es fuerte por las respuestas que daba y todo. Pero cuando yo empecé a leer a Aristóteles, precisamente uno, cuando le ha gustado el tema de la filosofía, o sea, yo sí, en este tema sí he sido demasiado empírico, ha sido pues de leer aquí, picar allá, es como abrir la nevera y buscar qué picar, ¿cierto? A ver, por aquí, hoy esto, hoy lo otro, bien. Cuando empecé a leer Aristóteles, si había algo como que, uy, ok, venga, aquí hay algo que es diferente a lo que me planteó el profesor y todo esto, pero cuando uno tiene como una negación ya explícita, ya en su ser específica, que aunque me estén dando respuestas, yo como que no quiero dejar de tener este tipo modo de vida, porque seamos realistas, cuando una persona llega a una verdad objetiva y esta verdad se contrapone con su estilo de vida, o uno se hace el bobo y sigue por donde va, buscando cualquier excusa o justificación, o sencillamente le toca renunciar a mucho de lo que es en ese momento para poder abrazar la verdad de forma coherente, ¿cierto? Y eso es lo que me pasó a mí. Entonces, yo, ¿cómo tuve que hacer? Buscar excusas. Y la excusa perfecta que encontré fue Nietzsche. ¿Cómo podríamos obviamente contraponer? ¿Quién sería la contraposición entonces a Nietzsche en ese sentido? Si Kant es como la contraposición de Aristóteles, ¿con quién podríamos contraponer a Nietzsche? Porque ese sí no lo encontré mientras yo estaba en ese camino. Pues es una buena pregunta. No me había planteado exactamente a quién o sea, quién contrapondría a Nietzsche. Mira, quizás, o sea, se me acaba de ocurrir, ¿eh? Quizás le contrapondría a San Agustín, porque Nietzsche, mira, ahí lo tienes, a lo mejor ha sido el subconsciente y tal, pero Nietzsche como que, Nietzsche y San Agustín yo creo que se parecen en que los dos sentían muchísimo lo que pensaban, ¿no? Entonces, pero Nietzsche como del lado al que le llevó su convicción de ateísmo, y San Agustín del lado que le llevó su convicción teísta, ¿no? Entonces, ese sería otro gran debate que yo pagaría por ver, San Agustín con Nietzsche, y cómo dialogaría San Agustín con Nietzsche, porque yo creo que, digamos, San Agustín sería capaz de comunicarse con Nietzsche de una manera que a lo mejor un Santo Tomás no podría, ¿no? Porque Santo Tomás iría como muy por la fría lógica, los fríos argumentos y tal, y eso a Nietzsche no le va a llegar. Santo Tomás sería el moderador. Claro, Santo Tomás, exacto, podría ser el moderador. Además es corpulento como para separarlos si se está intentando atizar, ¿no? Exacto. Uy, hermano, creo que me acabas de dar una luz tan impresionante que yo tampoco la había visto así. O sea, una de las cosas que me hizo a mí venir allá, obviamente en este momento de mi vida en la fe, fue San Agustín, con su frase, nadie ama lo que no conoce. Ahí empezó todo. Wow, o sea, qué luz tan grande me acabas de dar ahí con eso, Henry, mi hermano. Muy bien, en este caso vamos a irnos entonces ya de pique hacia el capítulo 6, que tengo entendido que es uno de tus capítulos favoritos, hermano. ¿Con qué criterio se llena tu nevera? Una cosa rara llamada el axiarquismo. ¿Sí o no? ¿Se pronuncia así? ¿Axiarquismo? Muy Sí. bien. Como quien dice, dime qué hay en tu nevera y te diré quién eres, hermano. Explícanos un poquito qué es eso del axiarquismo y cómo así que el bien reina sobre todas las cosas. Sí, el axiarquismo es una tesis que yo veo
en toda la historia de la filosofía hasta bien entrada la edad moderna de múltiples formas y que consiste básicamente en lo que acabas de decir, que el bien reina sobre todas las cosas, que la realidad tiene una orientación, un sesgo hacia lo bueno, hacia lo valioso, hacia lo interesante. Y entonces yo creo, o sea, es uno de mis capítulos favoritos porque también creo que es uno de los más originales en el sentido de que muy pocas introducciones a la filosofía, por no decir ninguna, tratan este tema, ¿no? Me parece a mí. Entonces yo lo que intento es defender esta tesis que hoy en día tanta gente, tantos filósofos como que consideran muerta, sobrepasada, superada, pero que yo veo como que tiene realmente mucho sentido y mucha racionalidad detrás, ¿no? Y lo que hago es partir como, intento hacer una analogía, ¿no? Intento plantear, o sea, si nosotros pensáramos que la nevera es como una caja mágica que se llena al azar de cosas y la abriéramos y constantemente la encontráramos llena de comida, nos parecería eso muy raro. Nos parecería muy raro. Diríamos, aquí tiene que haber trampa. O sea, si esto está lleno de comida y encima comida saludable, imaginémonos, ¿no? Pues eso como que nos parecería muy raro. Y hago una analogía con cómo es la realidad. Y entonces digo, es que la realidad en la que vivimos es muy rara también en ese sentido, si partimos de la idea de que llega a ser por azar, ¿no? Entonces ahí entra toda la evidencia del ajuste fino, todo el hecho de que el ser humano sea un ser libre con capacidades cognitivas para conocer la realidad y las verdades más abstractas de la matemática y de la lógica, que el cosmos esté lleno a rebosar de belleza, ¿no? Entonces, todas esas cosas solo hacen que añadir a esa extrañeza de la realidad, de que el cosmos es muy extraño y que tiene que haber alguna explicación de por qué es así, ¿no? De por qué es así, cuando no tendría por qué haber sido así, a todas luces, ¿no? Entonces lo que planteo es que una explicación posible, y a mi juicio la mejor, es justamente el axiarquismo, que la realidad tenga un sesgo hacia lo bueno y por tanto esté orientada a la producción de cosas buenas, de cosas valiosas, de cosas interesantes. Y esto no le habría sorprendido en lo más mínimo a un filósofo clásico, a un estoico, a un medieval, a un Aristóteles, a un Platón, o sea, Platón que dice en la República que el bien, la idea de bien es la que da el ser y la inteligibilidad a todas las cosas, o sea, al final es lo que está planteando, ¿no? Que las cosas son porque son buenas, ¿no? O sea, entonces, lo que he intentado es como plantear una defensa de esa tesis. Muy bueno y excelente. Pero ahí es donde entra el tema del problema del mal. Uh-huh. Y ahí es donde, y creo Exacto. que ahí entra el problema del mal. Y yo creo que ahí cabría esta pregunta entonces, hermano. ¿El problema del mal es emocional, Uh-huh. es intelectual o es subjetivo? No, yo creo que el problema del mal tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión obviamente emocional, porque el mal es una realidad que nos interpela en lo más profundo, ¿no? Que nos grita a la cara. Y tiene también una dimensión intelectual, cómo encajamos el mal en el mundo, cómo explicamos su existencia y sobre todo cómo explicamos su existencia si partimos de la idea de que la realidad está orientada o tiene una orientación hacia lo bueno, hacia lo valioso o hacia lo interesante, ¿no? ¿Por qué? Si el bien reina sobre todas las cosas, ¿de dónde viene el mal, no? Y eso al final es lo que intento abordar en las últimas dos secciones del capítulo y intento dar lo que a mi juicio es una respuesta plausible que tendría que calmar suficientemente la dimensión intelectual del problema y ahí lo único que queda es la dimensión emocional de cómo uno pues lidia existencialmente con ese mal que hay en el mundo y qué es lo que hace como para estar tranquilo con ese mal que hay que puede haber en su vida o que puede haber en el mundo. Totalmente. Entonces yo creo que en ese sentido, hablando pues de la nevera, hablando de la comida que hay adentro y todo eso, uno de los mejores ejemplos para explicar la singularidad del tema del mal es el queso con todos sus huecos, ¿cierto? Entonces, si tenemos dentro de la nevera ese queso que puede ser rico y delicioso, ¿qué sería el hueco en el queso entonces? ¿Y qué sería de ese queso si está por fuera de la nevera sin refrigeración cuando se daña? Entonces ese bien
se empieza como a destruir, a deteriorar. ¿Cómo podríamos ver esa explicación del problema del mal con el queso en la nevera, el queso fuera de la nevera, con los huecos? ¿Cómo podríamos explicarle esta cuestión del problema del mal al hermanito que está viendo el video en este momento o que lo puede ver más adelante y que quizás no se ha planteado cómo responderle a esta persona que llega a decirle es que Dios es malo porque existe el mal, y si no, entonces es que no existe? Una de dos, uno existe o es malo. Sí, esto no lo trato en el libro, pero esta es la teoría tradicional del mal como privación. O sea, es la idea de que el mal no tiene entidad en sí mismo, sino que siempre es de un modo parasitario. O sea, que siempre es, o sea, que tiene la misma entidad que tiene un agujero. O sea, un agujero es, pero en sí no tiene una entidad propia, sino que es porque alrededor existe algo, ¿no? O porque hay algo que exista, que es en lo que está hecho ese hueco, esa ausencia, ¿no? O sea, el mal al final es la privación o la ausencia de un bien debido y por tanto no es algo que pueda ser fundamental, sino que siempre es secundario con respecto a algo bueno. Siempre es secundario con respecto a algo bueno y siempre es parasitario con respecto a algo bueno, justamente. Entonces ahí ya podríamos entrar en lo que dice Santo Tomás. Santo Tomás le intenta dar como la vuelta al argumento del mal e intenta decir, no es que si el mal existe, Dios no existe, sino que si el mal existe, Dios tiene que existir, porque si el mal existe, el bien existe, y si el bien existe, tiene que existir el bien sumo, que al final, en último término, es Dios mismo, ¿no? Pero eso ya es otro gran tema, ¿no? Totalmente, y por eso entonces llegamos al capítulo 7 y dejemos en paz la nevera, ¿cierto? Entonces, deja en paz la nevera. Vida, intelecto y libertad. Aquí yo veo cómo se habla del ser humano, del tema del artefacto, ¿cierto? Entonces yo preguntaría aquí, Enrique, es que si un artefacto es algo diseñado por un ser inteligente, nosotros podemos ver, listo, la nevera, puede haber sido un diseño de un ser inteligente como un ser humano, pero es que resulta que nosotros también somos diseño de un ser inteligente. Entonces, ¿nosotros seríamos artefactos para Dios o qué nos diferencia a nosotros de la nevera? Sí, esto lo trato justo al principio. O sea, este es un capítulo en el que yo, digamos, invierto el foco, porque yo quería terminar con un capítulo sobre el ser humano, qué es el ser humano, si hay algo en el ser humano que trascienda la materia, ¿no? Cosa que defiendo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, una de las primeras cosas que planteo es qué es un ser humano. Y entonces lo que digo es, el ser humano, o sea, en qué se distingue de la nevera, y digo, la nevera es un artefacto, el ser humano no es un artefacto, sino que es una sustancia, ¿no? Y ahí lo que intento explicar es la diferencia fundamental entre sustancia y artefacto, que no está en el hecho de que el artefacto sea diseñado por una inteligencia, porque a priori una sustancia podría estar diseñada también por una inteligencia. Yo podría ser el resultado de un experimento científico, por ejemplo, y que me hubieran diseñado y que hubieran seleccionado mis genes para poder entender a Hegel y explicarlo a todo el mundo y tal, ¿no? Entonces sería diseñado, pero no sería un artefacto, ¿no? Entonces lo que yo intento plantear es que la diferencia fundamental entre artefacto y sustancia es que en la sustancia hay un tipo de unidad que no se da en el artefacto, que el artefacto no es más que la suma de sus partes, pero la sustancia siempre es más que la suma de sus partes. Y bueno, eso es lo que intento explicar ahí. Y aquí viene entonces precisamente el tema de la libertad, lo que eso también sería otra cuestión, obviamente más en cuanto al tema de la diferencia, y creo que obviamente lo tienes así planteado, vida, intelecto, libertad. ¿Cómo entender entonces la libertad filosóficamente? Yo creo que la libertad es la capacidad, ahora no me acuerdo muy bien cómo la defino en el libro, pero básicamente es como la capacidad de actuar por razones de una manera que no esté determinada por lo que sucede como a nivel físico, en lo que yo soy, a nivel físico, a nivel puramente cerebral, y de una manera que esté abierta a alternativas, ¿no? O sea, la idea de la libertad, o sea, a veces hay filósofos que intentan definir la libertad sin la apertura a alternativas. Yo creo que al final eso lo que está haciendo es redefiniendo la libertad de una manera en que no se entiende
habitualmente. Yo creo que habitualmente siempre entendemos libertad como ligada a cierta apertura a alternativas, ¿no? Pero bueno, entonces eso es lo que yo entendería por libertad, y lo que intento hacer es ver en qué cosas, qué aspectos de la vida ordinaria, qué aspectos del sentido común, como decíamos justo antes, necesitan que la libertad sea un fenómeno real para poder existir, ¿no? Y ahí podríamos plantear el tema de la responsabilidad moral, claro. O sea, sin libertad realmente no parece que tuviera mucho sentido considerarnos responsables de nuestros actos. Entonces, lo que estoy intentando mostrar es cuál es el precio de abandonar la libertad, cuál es el precio intelectual, qué otras cosas tienes que abandonar si realmente abandonas la libertad. Y ahí lo que te tienes que plantear es si ese es un precio que tú estás dispuesto a pagar. O sea, ¿realmente estás dispuesto a pagar el precio de que ahora no podemos considerar a nadie responsable de sus acciones solo por poder mantener un determinismo filosófico y negar la libertad? Bueno, si alguien está dispuesto, pues allá él. Yo no estoy dispuesto, ¿no? Y lo que intento hacer también es responder a uno de los argumentos más comunes a partir de la ciencia, ¿no? A partir de un experimento científico, que es el experimento de Benjamin Libet, que siempre se suele utilizar para negar como la libertad, como para decir que es siempre el cerebro el que toma todas las decisiones de modo inconsciente y que la conciencia, por tanto, no hace nada en ese proceso de toma de decisiones. Y lo que hago es responder un poquito a ese argumento y mostrar por qué no se puede utilizar ese experimento para negar, para negar la libertad. Claro, es que es muy curioso porque a veces termina siendo el escéptico una persona más de fe que los que realmente nos decimos, personas de fe, dado que eso sería negar la propia voluntad, o sea, sería un tema más volitivo. Y obviamente negar la voluntad o sacar ese tipo de experimentos, precisamente como no hemos podido encontrar dónde está la berraca conciencia, entonces tenemos que negarla de alguna manera. ¿Cierto? Como no tenemos la posibilidad o pensamos que la ciencia en algún momento la va a poder encontrar, mientras tanto la negamos. Es complicado. Bien, hermano. Entonces, en este sentido, yo creo que ya cualquiera que se hubiese leído el libro podría decir, wow, en realidad sí hay filosofía en mi nevera. Sería como la respuesta final que cualquiera que lea el libro podría venir a dar. Y ahí yo tendría entonces una pregunta final en ese sentido, y es que, bueno, si todos de un modo u otro filosofamos o hacemos filosofía, ¿qué hace diferente a un filósofo con título de un filósofo laico común y corriente? ¿Cuál es la diferencia entonces ahí si todos de un modo u otro estaríamos haciendo o filosofando? Yo no creo que haya ninguna diferencia necesaria, sí, en el sentido de que solamente por tener un título uno ya es de alguna manera mejor filósofo que el que carece del título. Pero yo creo que lo que hace, o sea, lo que te da el hecho de haber estudiado filosofía en una universidad es que te hace más fácil o sea, te dan mayores oportunidades para pensar filosóficamente de una manera sistemática, y te da un mayor conocimiento, sobre todo de la historia de la filosofía y del origen de ciertas tesis, de ciertas ideas y de los argumentos y contraargumentos que ya ha habido, que entonces quizás o sea, si uno ha estudiado, digamos, si uno ha estudiado, ¿no? y no se ha pasado la carrera, digamos, yendo de fiesta en fiesta, ¿no? Pues yo creo que te da una perspectiva general de lo que se ha dicho en la historia de la filosofía, y eso te permite quizás evitar lo que a veces sucede, que es que yo tengo una idea, entonces me pienso que es la idea más original del mundo, cuando en realidad ya la tuvo, pues, yo qué sé, Platón, o ya es una idea que ya respondió Aristóteles, o que ya la tuvo Descartes, o que ya la tuvo. Entonces, bueno, eso te da esa perspectiva que te permite luego hacer filosofía de una manera quizás un poquito más consciente. Pero repito, insisto, o sea, eso no es algo necesario, o sea, eso lo puede tener una persona que filosofe de manera autodidacta, solo que lo va a tener más difícil, creo yo, lo va a tener más difícil. O sea, lo que te da el hecho de haber estudiado una carrera, sobre todo si está bien planteada, si tiene un plan de estudios como bien planeado, pues lo que te da es una mayor facilidad para poder hacer esas cosas.
Es decir, que nos permite, por ejemplo, no tratar de descubrir el agua caliente. Es decir, ya alguien pudo haber tenido este pensamiento que quizás hoy a mí me surgió, y qué bueno que me haya surgido, pero ya también a otro le surgió, ya lo escribió y ya lo planteó. Entonces yo no puedo salir a decir, oh, miren lo que acabo de descubrir, porque obviamente van a decir, no, eso ya lo descubrió otro, véalo aquí, ¿cierto? Entonces, muy bueno ese aporte ahí de esa manera, mi hermano. Enrique, mi hermano, entonces, ahora, ¿qué sigue? Luego el Pues libro, ¿qué sigue? es una ¿Sigue buena pregunta. teología en el armario? O... Contanos, hermano, ahora qué sigue para Enrique de Adictos a la Filosofía? ¿Qué sigue, mi hermano? Sí, pues es una buena pregunta que yo me hago a mí mismo también y que todavía no tengo respuesta. O sea, ahora mismo estoy como un poco en periodo de aterrizaje, ¿no? Después de la tesis, viendo, digamos, diferentes frentes abiertos que tengo, a ver cuáles mantengo abiertos, cuáles cierro, por qué caminos continúo, por cuáles me retiro. Entonces es algo que todavía está en construcción. Entonces no puedo dar, digamos, ninguna respuesta. Sí que tengo muchas ideas. eh, Tengo muchas ideas para el canal y tengo muchas ideas también como para un segundo libro, pero que todavía tengo que terminar de decidirme, digamos. Tengo de decidirme todavía. Así que me sabe mal no poderte decir nada más, pero es lo que hay. No, genial, me parece espectacular, hermano, porque pues sí, obviamente es que está recién estrenado el libro, o sea, no se crean que es que este libro lleva un año, está recién estrenado, está recién desempacado. Incluso nuestro buen amigo en común, Santiago Alarcón, ya también en estos días hizo una muy buena desempacada de su libro con la dedicatoria, con Leonidas, muy bonito en realidad, cómo llegó el libro ahí. Entonces, bueno, primero hermano, agradecerte como este tiempo, este espacio. Hermano, contanos a las personas que están viendo en este momento este stream o que lo van a ver más adelante, dónde encontrar a Enrique y dónde poder adquirir el libro, que obviamente el enlace pues para adquirirlo de manera virtual y esto lo van a encontrar aquí en la descripción del video, pero mi hermano, para el que lo quiere buscar ya o que lo quiere mandar a traer para que se lo den físico, independiente de dónde esté, cómo adquirir el libro y cómo encontrar a Enrique de Adictos a la Filosofía. Mm. A mí me pueden encontrar en YouTube como Adictos a la Filosofía, estoy también en Instagram como Filoadictos, estoy bastante activo ahí. Y el libro, pues en principio se puede adquirir en cualquier librería de España y en Latinoamérica, de momento, a través de plataformas como Amazon y Buscalibre, y ya veremos si llega en plan en papel a las librerías de allá. Esperemos que sí, a mí me gustaría mucho, pero es algo que todavía está por ver. Pero de momento se puede adquirir o se tendría que poder adquirir en principio a través de Amazon o Buscalibre. Perfecto, mi hermano. Bueno, Enrique, no te quiero quitar ni robar más tiempo, mi hermano. Sé que en este momento, allá en el futuro, aquí todavía es de día, allá ya creo que es un poco más tarde. Yo siempre he pensado, hombre, que las personas que están con el horario un poco más adelantado ya están viviendo en el futuro. Entonces, bueno, mi hermano, no te quiero quitar más tiempo. Siempre es necesario ir a descansar y compartir también con la familia. Entonces, Enrique, mi hermano, agradecerte inmensamente haber aceptado esta invitación e invitar entonces a las personas para que adquieran pronto tu libro. Unas palabritas finales, hermano, para el canal o para las personas que están viendo o lo van a ver más adelante. Pues nada, muchas gracias de verdad, William, por la invitación, que espero que les haya podido resultar interesante, que si adquieren el libro espero que les guste muchísimo y que viva la filosofía. Que viva la filosofía, mi hermano. Bueno, y para ustedes, todos los que están ahí en este momento, ahí viendo la entrevista y que la van a ver de pronto más adelante, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden darle like al video porque, aunque como dice mi buen amigo, el sacerdote Fray Nelson, para los que estamos en este medio y no publicamos personas cayéndose o videos de gaticos y de perritos, el algoritmo de YouTube realmente es un poco más desconsiderado con nosotros. Entonces, estamos en la campaña de numeral tú eres el algoritmo. Entonces, está en ustedes también ayudar a divulgar y a difundir y a compartir este tipo de contenidos.
porque es entre todos que nos podemos ayudar y entre todos que podemos crecer y formarnos cada vez más para llegar a, como se llama este canal, enfocar un poco mejor nuestra fe. Muchísimas gracias por haber estado en esta especial y muy buena entrevista con mi amigo Enrique de Adictos a la Filosofía. Y recuerden, como dijo mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe. Hasta pronto. Chao.